el cero remedio que tenemos si es por nuestras fuerzas. Pero hoy vienen las buenas noticias. Y es que en realidad el título es el mismo que la última predicación, no va a ser la misma predicación. Pero vamos a ir a la segunda parte. La primera fue ver lo inmundo que éramos. Y hice un poco de spoiler en la última, ¿no? Dios dice, pero te daré bendición. Bendición para el inmundo. Bendición para el que no lo merece. Y también vamos a averiguar el cómo pasa esto. Vamos a orar y entonces leeremos el texto. Señor, muchas gracias porque tenemos estos versículos que nos van tan bien. Porque sin ellos estaríamos perdidos, Señor. Porque nos quedaríamos con nuestra inmundicia y en nuestra inmundicia nos moriríamos y lo único que veríamos serían las consecuencias de nuestro pecado. Pero Señor, qué maravilloso es mirarte a ti y ver compasión, misericordia y gracia sobre nosotros. Señor, que tú muestres a Cristo a través de estos versículos y podamos gloriarnos en Él, asombrarnos de nuevo y aceptar de nuevo el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Pues sí, se tratan de unos versículos que nos van a enseñar acerca del Evangelio, porque Ageo, y espera, siempre me tengo que ubicar hacia dónde está el reloj, está aquí, porque siempre lo ubico al final, ¿no? Pero, y lo debo de tener en cuenta. Sobre todo hoy que quiero acabar Ageo. Pues sí, van a ser muy buenas noticias y lo son las mejores noticias porque se trata acerca del Evangelio, se trata acerca de las buenas noticias de que el pecador, el inmundo, el que no tiene remedio, en realidad puede encontrar una solución. Vamos a leer Ageo 2, del versículo 15 al 23, y dice así, partiremos del 14 mejor. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, vemos dos partes bien diferenciadas, dos mensajes, uno que ya comenzamos y uno nuevo. Pero lo que voy a hacer va a ser repasar todo el texto para que podamos tener una imagen como global de lo que este profeta quería enseñar al pueblo de Israel, al pueblo judío de parte de Dios. Bien, el primer mensaje de Ageo le llamamos como las contradicciones.
porque el pueblo judío había vuelto de Babilonia después de un cautiverio de 70 años. Jerusalén había quedado destruida, había habido un asedio y las personas o bien se habían muerto o bien habían sido capturadas y llevadas a Babilonia. Pensad que aquellas personas habían construido ya sus negocios, sus casas, etcétera, y estaban haciendo vida en Babilonia. Y son quizá los hijos de las personas que vivieron en el asedio o los nietos que cogen y se vuelven a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Ciro había permitido al pueblo, no solo permitido volver, sino también le había dado los recursos. Tenían el oro, la plata, la madera, todo lo que necesitaban para reconstruir el templo. Esa era su misión. Sin embargo, lo que vemos en el primer discurso de Ageo es que lo habían dejado patas arriba. Esa misión tan especial y por la razón por la que habían dejado sus familias, sus negocios, etcétera, se había ido a no ris. ¿Por qué? Porque a la que echaron los fundamentos, unos enemigos, los samaritanos y la gente que rodeaba Jerusalén, enviaron una carta a Ciro diciendo, si esta gente puede reconstruir el templo, entonces se rebelarán contra ti, porque tú no serás su rey, sino Dios será su rey. Y en parte tenía razón. Pero lo que hizo Ciro, ¿qué fue? Bloqueó la construcción. Dijo que no se podía construir más. Y entonces pasaron 16 años. Y después de estos 16 años es cuando Ageo hace este primer discurso. Y lo hace triste, viendo que la misión había quedado parada por un hombre. Había una serie de contradicciones. Si recordáis, habían versículos como, por ejemplo, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentáis. Toda una serie de acciones que lo normal es que si yo bebo, entonces quedo satisfecho. Pero nada de esto pasaba. ¿Por qué? Porque el pueblo se había quedado parado ante esta misión tan importante. Y durante estos 16 años lo que Dios había hecho había sido mandar sequía, mandar malas cosechas. Estaba el pueblo muerto de hambre. Y mucho más después de que un emperador, Cambises, les subiera los impuestos. Sin embargo, vivían en casas artesonadas. Y hacíamos la reflexión de que ellos habían ido con todo lo necesario para reconstruir el templo. Y en esos 16 años, entonces, ¿qué había pasado? Solo estaban los cimientos. ¿Qué había pasado con la madera? Que la habían consumido para sus propias casas. Todos los recursos que Dios había dado al pueblo los habían cogido y los habían gastado para sus propios beneficios. Qué terrible, es verdad. Pero sin embargo, creo que Ageo es muy relevante para nosotros, para mí al menos, y creo que para la iglesia aquí, en nuestro país también, porque tenemos recursos. Dios nos ha dado mucho y en realidad todo lo necesario para llevar a cabo su misión. Sin embargo, ¿dónde queda todo esto? En el momento en que el Señor me ha dado una habilidad, un don, y lo estoy utilizando para mi propio beneficio, en realidad estoy haciendo lo mismo. Y Ageo, de parte de Dios, exhorta al pueblo y les dice, ¿cómo puede ser que vosotros estéis viviendo de esta manera en casas artesonadas y el templo tiene solo los cimientos? Ese fue el punto de partida. Pero después vimos una respuesta del pueblo. La segunda parte de este mensaje, hay una llamada al arrepentimiento. Y no dice arrepentíos y convertíos, como dijo el Señor Jesús, sino dice así, el versículo 8 del capítulo 1, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Es una llamada al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estaban caminando hacia una dirección y de repente tenían que coger y esforzarse, ir a la montaña, coger la madera y entonces ponerse a reconstruir el templo, que era lo que tenían que hacer. La cuestión es que el pueblo escucha las palabras de Dios y obedece, se arrepiente, empieza a construir de nuevo el templo. Y entonces viene el segundo mensaje. Y el segundo mensaje solo son 3 palabras.
que están en Ageo 1, el versículo 13, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. 4. Yo estoy con vosotros. Y con esta promesa es suficiente. ¿Para qué iba a haber un mensaje más largo? Porque con esto ya lo tienes todo. Si Dios está contigo, tienes todo. ¿Eso que estás pensando que necesitas? No. Ya lo tienes todo lo que necesitas ahora mismo. Entonces viene un tercer mensaje, porque la cuestión es que el pueblo sigue con las obras, pero se acerca a una festividad, la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta se recordaba cómo habían vivido pues, en cabañas, en tiendas, durante tanto tiempo en el desierto, etc. Pues resulta que las personas más mayores se echaban a llorar, porque recordaban el templo de Salomón y decían, la gloria esta con lo de ahora no tiene nada que ver. Les resultaba tan triste ver ese estado del templo. Sin embargo, Dios no les dice, oh, pobrecitos, tranquilos, todo irá bien, sino les hace mirar atrás y adelante. Atrás para recordarles que cuando no había templo, había una columna de humo y una columna de nube que les guiaba. La presencia de Dios, el yo estoy con vosotros, estaba en ese momento también. No necesitaban un templo lleno de oro, lleno de utensilios, para que la presencia de Dios estuviera allí. Y también echa la mirada adelante. En el momento en el que la gloria del templo será completada, y un templo no hecho de manos, un templo en el que la gloria serán esas piedras preciosas, esos elementos preciosos que en realidad son los creyentes, los que componemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el templo. Bien, sé que es mucha información en poco tiempo, pero sí que quería hacer esta visión atrás de todo lo que habíamos dado. Porque ahora es como que se cambia la lectura del texto. Antes estábamos hablando de escenas en concreto, hechos de los judíos y sus consecuencias, el cómo Dios pues intervenía, el cómo ellos pues acataban esas órdenes, pero ahora no. Ahora se trata de algo un poco más como doctrinal. Y es cuando Ageo les habla y les dice estas dos escenas de la mesa del sacerdote, donde el sacerdote cogía la carne santificada y como todo aquello que tocaba la carne, entonces quedaba santificado también. Y les pregunta, lo que tocaré si una manga de las ropas del sacerdote toca la carne, ¿queda santificada? Y todos los escribas decían, sí. Ahora bien, si la manga tocaba cualquier otro utensilio de la mesa, ¿quedaba santificado? No. Solo quedaba santificado aquello que estaba en directo contacto con la carne del sacrificio. Y con esto pensábamos, es que es la única manera que tú puedas ser santificado. La única manera no va a ser a través de los cultos, las tradiciones que ellos habían seguido durante esos 16 años, sino el contacto directo con el sacrificio, con Jesús. Sin embargo, después hacía otra escena totalmente contraria, que era si un muerto estaba en una habitación, todo lo de esa habitación quedaba inmundo. Y la conclusión de esas dos escenas es que ese pueblo y esa gente eran inmundos, como ese cadáver. Y por eso todo lo que traían al altar durante esos 16 años no había servido de nada, porque Dios lo miraba y decía, esto es inmundo. Porque en vez de buscar reconstruir el templo, cumplir con su misión, estar cerca del Señor, se había todo vuelto una tradición
de entregar a Dios las ofrendas, etcétera, y bueno, ya Dios hará. Como si nada de eso estuviese en sus manos. Y en sus manos estaba la madera, pues se iba para casa. Así que aquí nos quedamos, con que éramos inmundos, nosotros también. Ese es nuestro estado si no tocamos la carne del sacrificio. Pero había un spoiler, y era el versículo 19 de Ageo 2, que dice la última frase, desde este día os bendeciré. Y hoy vamos a ver qué pasa, por qué el inmundo es bendecido por Dios, y vamos a ver el cómo pasa. Vamos a seguir con el texto, con el versículo 15, porque dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este versículo es muy similar, parecido al versículo 18, que dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Los dos están haciendo como un sándwich, diciendo, esto de en medio importa mucho. Importa mucho que medites en este tiempo. ¿En qué tiempo? Nos podemos hacer un lío, porque dice el versículo como desde este día en adelante. ¿Qué se refiere? ¿Al futuro, después de que se echaron los cimientos? Se refiere justo a esos 16 años que había habido esterilidad espiritual, que quedaron las obras paradas, que la misión quedó sin llevarse a cabo. Se refiere a este tiempo, ¿sí? Estos 16 años. ¿Y qué quiere Dios que haga el pueblo judío en ese momento, después de haberles dicho, es que eres inmundo? Lo que quiere es que reflexionen en las consecuencias de sus actos, cómo han vivido esos 16 años, para que no vuelva a ocurrir. Si recordáis, la lectura, si se hace como lineal, entonces estos versículos no tienen mucho sentido, porque sí se habían arrepentido, sí habían cogido y habían puesto otra vez, habían ido a coger la madera, se habían puesto a recolocar las cosas en el templo, a reconstruirlo. Y entonces, ¿por qué les dice que son inmundos? Pero lo que decía antes, es como que hay un parón y hay una explicación teológica de lo que ha pasado hasta ahora. Esos 16 años no habían servido de nada porque no habían acatado, no habían seguido la misión. Y entonces todo lo que entregaban a Dios era inmundo, porque ellos eran inmundos. Pero hay una solución. Dios pone esa solución, porque a través de ellos no iba a ser posible. Fijaros, dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Está recordando esa sequía, esas cosechas tan malas que hubo. ¿Y para qué? Para que no vuelva a pasar. Recuerda lo mal que te fue sin Dios para que no te den ganas de volver atrás. Es una prevención. Y hace pensar no en el pecado. Fijaros, no les dice, porque vosotros no estuvisteis reconstruyendo el templo. No, les hace pensar en las consecuencias, en el cómo vivían, en cómo era esto de sembrar y no segar, el arroparse y no calentarse, el beber y no estar saciados. Porque la vida sin Cristo, sin el Señor, es un sin vivir. ¿Qué te va a saciar? ¿Qué? ¿Unas vacaciones? ¿Eso es lo que te va a saciar? Lo único que te va a saciar, tu verdadera necesidad, es el contacto con el sacrificio. Y hace énfasis en ese efecto del pecado. Y quizás es un buen momento para que tú pares y pienses. Ayer fue mi cumpleaños y lo pasó fatal en mi cumpleaños.
Porque es el momento, es esa semana que viene a mi memoria las manos sucias, qué malo soy, qué horrible soy, que no soy lo que debo de ser, no estoy donde debería estar, no he utilizado este tiempo como lo tendría que haber utilizado, la bendición que Dios me ha dado en estos 365 días, ¿y yo qué he hecho con esto? Eso es un poco lo que me pasa aquí, confesión, delante de todos. Pero Dios quiere que hagamos esto. Dios quiere que mires atrás para que no vuelva a repetirse tu error. ¿Recuerdas tiempos malos con el Señor? Ya convertido, ya habiéndole conocido. ¿Recuerdas tiempos en los que abrías la Biblia y como nada? Te ponías a orar y... En esos tiempos, aunque te fueras de vacaciones, no había satisfacción. Y Dios quiere que pares y lo recuerdes. Pero a lo mejor es que no estabas en tiempos malos en el pasado. A lo mejor esta es una realidad de ahora. Des a la carne del sacrificio, porque te sacia. Nada más lo hará. Y por último, puede ser que tú nunca hayas tenido tiempos malos. Pero eso es, o bien que te acabas de convertir, que hace poco que has conocido al Señor, o que hay una neblina que no te está dejando ver demasiado. Y esta mañana me he encontrado con hormigas otra vez. Nosotros siempre, cada verano, hemos tenido muchos problemas con las hormigas. Pero este verano ha sido la victoria completa sobre las hormigas. Nos hemos sentido genial, porque podíamos incluso dejar algún plato sucio por la noche que la mañana siguiente no habían hormigas. ¿Por qué digo lo de las hormigas? Porque en realidad el recordar lo mal que lo pasamos los años pasados con las hormigas, que era levantarse por la mañana a las 7 de la mañana y te entrabas en la cocina y decías, me queda media hora de trabajo para limpiar todas estas hormigas, primero matarlas y después recogerlas. Recordarlo me ayuda a, por la noche, dejarlo todo bien limpio. Porque aunque haya acabado con el problema de las hormigas, no quiero que vuelva a pasar. Lo mismo. No quieres tener ese tiempo de querer dormir y no poder, de tenerlo todo y no tener nada, de estas contradicciones que no llevan a ningún lado. Quieres la carne del sacrificio. Quieres a Jesús. Bien. ¿Y como comunidad? ¿Nos acordamos como comunidad de algún tiempo en que no iban las cosas del todo bien? Yo soy bastante nuevo, entonces no puedo decir nada. Pero ¿recordáis tiempos en los que se abría la palabra y no tenía ningún efecto? Yo sí que he estado observando durante el tiempo en el que he estado aquí. Y hay algunos signos, señales, que me ayudan a ver que ahora al menos parece que sí que funciona el cuerpo de Cristo aquí. ¿Por qué? Porque puede estar una persona pasando frío y habrá otra que le cubra. Porque pasan el pan y el vino y lo pasan con una sonrisa, porque están gozosos de poder servir. Porque la palabra es predicada, independientemente de si vas a sentir mejor o peor.
porque no se hace para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Pero como las hormigas. Recordemos, para que no nos pase y no nos veamos una mañana con todo lleno de hormigas, que todo esté bien limpio. Siguen los versículos diciendo esto de las 20 efas y había 10, 50 cántaros y había 20. ¿Qué quiere decir esto? Las efas eran pues, los cubos con los que se recogía el grano. ¿Y con el grano qué se hace? Pan. Lo más normal es que se haga pan. Sin embargo, los cántaros se refiere más al lagar donde se cogía el vino. Pan y vino. Las cosas más simples no las tenían. Ya no se va a lo exquisito, sino lo más del día a día. Ya faltaba. Y si nos vamos un poco atrás, si nos vamos a Deuteronomio 8, entenderemos un poco mejor qué estaba pasando, porque estaban en la tierra prometida. ¿Y qué dice Dios acerca de la tierra prometida? Dice en Deuteronomio 8, el versículo 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué? Todas aquellas personas que estaban viviendo en ese momento recordaban estas palabras porque tenían que estar súper recordadas en su mente. Era parte de su tradición el memorizar textos y textos y textos. Y recordaban la promesa de Dios y veían el escenario. ¿Y entonces qué? ¿Qué ha sido de la promesa de Dios? Pero sin embargo no llegaban a caer que ese estado era por su culpa. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, había una convicción que estaba mal. No iba según lo que Dios quería, era una convicción hecha según el corazón. Ah, es que, total, como Ciro ha hecho esto, pues esperemos. Y las convicciones, como vimos en la primera predicación, creo, son peligrosas. Son necesarias, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debes de tener convicciones, eso no lo estoy diciendo, pero cuidado con tener una convicción que no vaya según lo que Dios quiere, según su voluntad. Porque entonces nos puede pasar esto. Bien, pues con la tierra prometida y ese escenario, las personas quizás no estaban del todo alegres. Normal, ¿no? En Juan 6:35 Jesús dice que Él es el pan de vida, que Él es esta respuesta a la necesidad espiritual que es la mayor necesidad que podemos tener. Y en estos versículos podemos encontrar que hay bendición para nosotros, aunque seamos inmundos. Porque si se hubieran parado, el discurso de Ageo se hubiera parado con lo de y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, en el versículo 14. Entonces apaga y vámonos. Entonces nuestras palabras hacia Dios tendrían que ser: Señor, sé propicio a nosotros y mira, como somos así de pecadores, no te acerques. Condénanos y ya está. Aléjate de nosotros, porque no habría opción a nada más, porque somos inmundos. Pero Dios ha puesto una solución. Dice también que os herí con viento solano,
tizoncillo y granizo. Estos 3 elementos también son importantes, porque si vamos a Deuteronomio, también no lo vamos a leer. En Deuteronomio 28 se habla de que si no obedecían a la ley de Dios, entonces esa tierra prometida, tierra de leche y miel, se convertiría en árida, no daría fruto, y amenaza con estas 2 de 3, que es el viento solano, el viento árido y el tizoncillo. El tizoncillo es un moho que crece en las plantas, y lo divertido de este moho, de esta bacteria, es que provoca un poco de manchas, pero no huele. Entonces tú puedes pasar por al lado y si no te fijas muy bien, no te vas a dar cuenta de que está ahí. Y de igual manera nosotros estemos bien atentos, que no haya moho, porque sabemos muy bien el esconder, ya lo dijimos la última vez, esconder toda nuestra miseria ahí debajo de del sillón y hacer como si nada. Y no funciona, porque Dios lo ve todo. Entonces, ¿qué importa lo que ve el otro? Si al final Dios ya lo ha visto todo. ¿Qué importa esto de esconder delante de los demás? Para aparentar, para no oler mal. Y después granizo. Que granizo lo añade Ageo, y yo pienso que está haciendo referencia a las plagas en Egipto. Porque al igual que los castigó a ellos, había castigado al pueblo judío así. Pero el castigo lo vemos como algo súper negativo, cuando en realidad, fijaros en el versículo, dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. ¿Cuál era la intención de todas estas plagas, castigos? Era que el pueblo reaccionase. Pero el pueblo no reaccionaba. El pueblo parecía tan convencido de su opinión, de dejar tiempo, que la misión se estaba yendo al garete. Y es que era tiempo de siembra en este discurso. Eran mediados de diciembre. Y es por eso que dice: ¿no está aún la simiente en el granero? ¿Qué iban a hacer estos judíos retornados? ¿Iban otra vez a coger las semillas y ponerse a plantar? ¿Valdría la pena? Porque claro, si Dios les tenía por inmundos, no hay nada que hacer. Por más que se esforzasen, si Dios estaba en contra de ellos, ¿qué? ¿De repente iba a salir una plantación entera? No. Si a Dios no le cuesta nada derribar lo que tú has construido. Pero si lo que tú has construido te está yendo mal, pues claro que te lo va a derribar. Pero entonces Dios responde: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Valía la pena poner la semilla? Ahora sí. Porque Dios estaba con ellos, Dios los iba a bendecir. Y nombra 4 plantas: la vid, la higuera, el granado y el árbol del olivo. 4 frutos que tienen cada uno su significado. La vid, y esto estaba bastante reciente, de Isaías se podía recordar, pues, como Dios comparaba Israel con la vid, como ese pueblo que cuida, que protege, pero que se echaba a perder una y otra vez. De la higuera se podía recordar como prosperidad. Eran frutos selectos, frutos muy buenos que todo el mundo quería. Y aparte, la higuera está presente en el Edén. Porque ¿había alguna higuera allí en el Edén? Sí. Se taparon Adán y Eva con hojas de higuera. Entonces es un árbol que recuerda esto de prosperidad. Después el granado. El granado, cuando lo partes, tiene un montón de semillas.
y recuerda la fertilidad. Como Abraham, siendo estéril, bueno, su mujer, tuvo hijos y muchos hijos. Y después el olivo, que si nos paramos a pensar en Noé, la hoja que llegó dando las buenas noticias era una rama de olivo. Dios quiere bendecirte. Estas son las fantásticas noticias. ¿No es maravilloso? Dios te quiere bendecir. ¿Cómo te lo tomas tú eso? Porque claro, no es lo mismo que yo te diga, mira, te quiero dar un regalo, que Dios mismo, creador de cielos y tierra, te diga, te quiero bendecir. ¿No crees? ¿Qué prefieres, mi regalo o el de Dios? Lo que no cuadra aquí es la frase del título. Bendición para el inmundo. Porque no. Al inmundo, maldición. O no voy a bendecir al inmundo. Pero bendición para el inmundo. Bendición para un pueblo que no paraba de errar, que por más Ageo iba a hacer su buena función, iba a trasladar ese mensaje de parte de Dios, el pueblo se iba a arrepentir. ¿Pero qué iba a pasar? Tarde o temprano, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Dios? Pues de nuevo nos encontraremos Malaquías, nos encontraremos otros profetas que... y es un pueblo que debería de ser apaga y vámonos. Mira, os dejo aquí, sois inmundos, ya no hay nada más que hacer con vosotros. Pero no. Bendición para el inmundo. Y hay aquí una pieza teológica clave, la pieza del puzzle, la piedra angular, que como os decía, estaba implícita en esto de la carne, ¿no? Del sacrificio, pero ahora se vuelve explícita. Ahora cobra nombre. Y es que vamos a ir a los siguientes versículos. Pero antes, déjame decirte, ¿aquí ha habido el arrepentimiento de parte del pueblo judío? Sí. Ahora bien, fíjate, si fuese lo más importante, entonces Ageo diría, y porque os habéis arrepentido, entonces yo os bendeciré, por ejemplo. Quedaría muy bien. Pero no es el caso. O sea, Dios le llama a su pueblo inmundo y después dice, te bendeciré. ¿Quiere decir que el arrepentimiento no es necesario? No, para nada estoy diciendo esto. Ahora bien, sí que estoy diciendo que el arrepentimiento no es el protagonista. No es, me he arrepentido de mis pecados. Y entonces el Señor, qué bien que te has arrepentido por tus pecados. Entonces, mira, como premio, no va así. Es más la gracia de Dios que quiere conquistar tu corazón. Y entonces tú te derrites, te arrepientes. Tu corazón se transforma de duro a blando. Y es maravilloso, ¿sí o no? Los que lo habéis experimentado, hemos experimentado, es maravilloso. Bien, entonces, vamos a ir a estos versículos últimos. Y con esto será ya la guindilla, será el clímax de este libro. Si os fijáis, el lenguaje se ha ido cada vez complicando más y más. Pasábamos de una escena muy del día a día, de sembrar y no cosechar, etc., a algo mucho más enrevesado. ¿Qué es esto de trastornar el trono de los reinos, destruir la fuerza de los reinos de las naciones, los carros, bla, bla, bla? Aquí vemos que el lenguaje es apocalíptico, es muy de cara al futuro. Y es que el profeta había exhortado, pero ahora quiere hacer referencia a lo que pasará en el futuro.
Si os fijáis, los versículos son muy parecidos a los del 6 y 7 del capítulo 1. No, perdón, del capítulo 2, que dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y hace referencia al mismo momento, a la segunda venida, a cuando Jesús vuelva para reinar. Sin embargo, ¿Jesús aparece en la escena? Sí, pero tiene otro nombre. Porque fijaros, dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y después habla de Zorobabel como siervo mío y te pondré como anillo de sellar. Pero todos estos acontecimientos pasaron en la vida de Zorobabel. No. Entonces la Biblia se equivoca. Tampoco. Entonces es que Zorobabel no se refiere a esta persona en concreto, sino al hijo de Zorobabel, que Zorobabel era hijo de David. Y a David le dijo, tu reino será para siempre. Y si vamos ligándolo todo, entonces nos encontramos con que se está refiriendo aquí no a Zorobabel, sino a Jesús, el hijo de David, el hijo esperado. Aparte, esto lo podemos complementar con otras profecías que quedaron muy cercanas. En Daniel 2 se habla de una figura muy grande, la de Nabucodonosor, y como tenía diferentes partes, ¿no? Y entonces una piedra tallada se tiraba a la parte de barro y desmenuzaba toda la estatua. Esto se refería a Jesús. También se refería a Jesús cuando aparecen 4 bestias en el capítulo 7 y una por una va pasando, que representan los diferentes imperios, pero al final viene uno especial, que es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Todas estas referencias a nosotros nos parecen como muy de como estudio teológico, estudio de allí donde se estudia la Biblia. Pero no eran así para el pueblo judío. Para el pueblo judío eran recientes, era palabra de Dios reciente. Y la tenían muy bien guardada. Y entonces sabían perfectamente que cuando se hablaba de Zorobabel, en realidad no hablaban de este medio rey. Se estaba hablando del Mesías. Y vamos ahora que ya hemos desentrañado que Jesús está en el texto, vamos a ver esta pieza que falta. ¿Cómo es que el inmundo acaba teniendo bendición? Por la carne del sacrificio, que es Jesús, que es el Cordero inmolado. Sí, pero aquí hay otra referencia también, creo que muy provechosa. Anillo de sellar. ¿Qué era el anillo de sellar? Era el anillo con el cual los reyes, emperadores, firmaban un documento. ¿Qué había firmado un emperador contra el pueblo judío en ese entonces? Ciro había firmado que ese templo no se tenía que construir. Y aquí se está diciendo, Zorobabel será el anillo de sellar, haciendo referencia a Jesús. Otros ejemplos en la Biblia donde había este anillo de sellar. José tuvo el anillo de Faraón y entonces todo lo que firmaba, eso se hacía. Y después, la reina Esther, en esa serie de acontecimientos, estaba este malo malísimo, Amán, que quería acabar con todos los judíos. Y es muy curioso lo que pasa, porque tuvo el anillo de sellar y firmó que tal día se matara a todos los judíos. Y entonces es Esther que le viene al final al rey y le dice, pero es que yo soy judía. Y entonces, ¿qué dice el rey? No puede hacer nada. Fijaros, tanto poder tenía ese anillo de sellar, que ni él mismo podía decir, no, es que esto que he hecho, o que se ha hecho con mi sello,
No lo puedo tirar para atrás, no lo puedo revocar. Y entonces da la solución de que ponía otro edicto conforme que los judíos podían matar y defenderse de aquellos que les querían hacer daño. Bien, el anillo de sellar, súper importante. Y lo iba a tener Jesús, que nos iba a sellar a nosotros con el Espíritu Santo. Y aquí empieza a ligar todo. Sellado con el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que es permanente y para siempre, bendecido hasta el final. No hay un momento que digas, no, este día no eres bendecido. Este día no te quiero bendecir. Bendecido hasta el final, hasta la vida eterna. Esta temporada, es que has estado mal con el Señor. Pues entonces te va a bendecir menos. Te quiere bendecir. Ahora bien, no nos confundamos con la iglesia de la prosperidad. ¿Me quiere bendecir? Entonces voy a tener un Ferrari. No, no es el caso. Porque a lo mejor con ese Ferrari te estamparías y entonces sería malo para ti. Quiero decir, Dios sabe bien lo que te conviene. Entonces, tú no. Entonces, no estamos hablando de esos casos de bendición. ¿Qué es bendición? Bendición es que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es bendición. Y esta es nuestra bendición. Que podemos estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Os dais cuenta que tú eres inmundo? Que las manos las tienes sucias. Fíjate todo lo que has hecho, recuerda este año. Pero sin embargo, Dios te quiere bendecir. ¿Sabéis otra cosa que quedó sellada? Vamos a Mateo 27 y con esto acabaré. El versículo 62 al 66. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, después de que Jesús hubiera muerto por nosotros, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, ¿cómo? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Había una autoridad de Pilato diciendo, firmo en que esta piedra no se puede mover. Igual que Ciro firmó y dijo, este templo no se tiene que construir. Pero ¿quién tiene toda la autoridad? Es que lo exaltó sobre lo sumo. Entonces no hay nadie que pueda poner un pero que valga. No hay nadie que pueda firmar un edicto que sea superior al suyo. Y si él firma, él es mío, entonces es mío para siempre. Nada puede cambiar eso. Así que, hermanos, estos versículos han sido de mucho ánimo para mí, porque lo paso fatal en mi cumpleaños. Pero hasta aquí ha sido la fidelidad del Señor. Y así va a continuar. Aquí puedo poner mi fe. No se mueve. No cambia. Él está por encima de toda autoridad. Toda potestad le ha sido dada a Él. Pero quizás este no sea tu caso hoy. Quizás tu caso sea el de estos que esperaron 16 años y estás en medio de esos 16 años así.
O quizás tu caso sea aquel de la persona que aún no ha tocado la sangre y no eres santificado y entonces eres inmundo y punto final. Si ese es tu caso, Él te quiere bendecir. ¿Por qué no le dejas? Y a nosotros, iglesia, nos quiere bendecir. ¿Por qué no le dejamos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque es viva de verdad. Y haces cosas vivas y transformas vidas y haces que lo muerto deje de estar muerto. Haces que lo sucio sea limpio, que lo inmundo sea puro. Qué maravilloso eres, Señor. Y qué maravilloso que es Jesús y su sacrificio. Nos queremos aferrar a Él, Señor. Aferrar a todas estas promesas que nos recaen a nosotros, totalmente inmerecidas. Señor, que ni se nos ocurra ir a ningún otro sitio que no estés tú. Pero sabemos de nuestra tendencia, sabemos de nuestra inmundicia y por eso, Señor, te pedimos por socorro cuando lo necesitemos, por restauración cuando lo necesitemos, sabiendo que en ti encontramos todo aquello que necesitamos. Gracias, Señor, por estos momentos de podernos gloriar en la cruz de Cristo y en su resurrección. En el nombre de Jesús, amén.